Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente, le quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo por esta preciosa oportunidad que me da de poder estar un día más por este medio para transmitir unos pasajes que se encuentran en las Sagradas Escrituras con cada una de aquellas personas que van a estar escuchando esta grabación. Y primeramente le quiero dar gracias al Señor Jesucristo y también dar gracias también a cada una de aquellas personas que nos siguen por este medio y darles una bienvenida a este mensaje que voy a estar compartiendo con cada uno de los que van a estar escuchando este audio. Y he titulado este corto mensaje que le he titulado El hombre no se puede salvar a sí mismo. Y comienzo leyendo introducción. Pablo dice expresamente que la salvación es por gracia, es decir, que es un regalo de Dios, porque no se puede obtener por otros medios. 1000 años antes de Cristo, David había dicho: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto lo encontramos en el Salmo 51:5. Entonces nosotros podemos mirar que el rey David nos habla y nos describe la condición del hombre. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto nos da a entender que el hombre es pecador por naturaleza y que el hombre ya desde cuando nace del vientre de su madre ya venimos con el pecado, con la naturaleza de pecado. No quiere decir que un niño cuando nace ya sea pecador, porque ese niño aún todavía no ha practicado el pecado, pero la palabra de Dios nos enseña que ya traemos la naturaleza de pecado injertada dentro de nosotros, y esa naturaleza, si nosotros no comenzamos a caminar en los caminos de Dios, esa naturaleza nos va a comenzar a dirigir a caminar en caminos opuestos a lo establecido por Dios. Con esa expresión, David está reconociendo que el hombre nace por naturaleza pecador, por lo cual necesita de un mediador para poderse acercar a Dios. David dice, rogándole a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, en el Salmo 51:2. Entonces, nosotros miramos aquí que el rey David está reconociendo que necesita ser purificado, que necesita ser lavado del pecado, porque Dios, Dios le habla. Este salmo es un salmo que se encuentra, donde David se encuentra confrontado por el rey Natán, que nos dice que Dios le revela a David sus faltas, sus pecados, sus errores. Entonces aquí nos muestra claramente que el rey David está implorando a Dios y dice, rogando a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto nos da a entender que el hombre es por sí mismo no se puede despojar del pecado, y no se puede lavar a sí mismo, no se puede despojar de los pecados. Esto nos da a entender que esto Dios nos está hablando a cada uno de todos aquellos que leemos las escrituras. Nos está dando a entender cuál es la condición del hombre sin Dios. El hombre, cuando está sin Dios y sin esperanza, el hombre está caminando en pecado y está siendo guiado y dirigido por la naturaleza de pecado. Y aquí también nos revela cuál es la manera de que nosotros podemos ser librados de esa naturaleza. Dice: lávame más y más de mi maldad, dice, y límpiame de mi pecado. Entonces necesitamos ser limpiados y lavados de esos pecados, de esa naturaleza. Necesitamos que alguien venga y nos haga libres de esa condición donde estamos nosotros atrapados en esa naturaleza de pecado. 700 años antes de Cristo, Jeremías había dicho: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2:22. Entonces podemos mirar aquí claramente lo que nos está revelando el profeta Jeremías. No hay nada que pueda quitar los pecados del ser humano. No hay nada, exactamente nada, que el hombre pueda hacer
para limpiarse del pecado por sí mismo. No hay sacrificio, no hay ningún, ningún medio humano que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. La única manera que el hombre puede ser purificado y lavado y limpiado de sus pecados es a través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces podemos mirar que aquí Dios a través del profeta Jeremías nos está revelando que dice que todo intento humano que haga el hombre por limpiarse de sus pecados, de sus maldades, jamás lo va a lograr con nada. O sea que los esfuerzos humanos son inútiles para que el hombre pueda librarse de la lacra del pecado. Los judíos pensaban que por la ley de Moisés podían ser salvos. Estaba escrito, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En Gálatas 3:22. Pero Pablo dice que la ley de Moisés solo fue guía para llevarnos a Cristo. Entonces podemos mirar aquí claramente en Gálatas 3:12 que nos dice claramente, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, en el Antiguo Testamento, los judíos tenían su propia ley que ellos creían que si ellos guardaban toda la ley de Moisés, ellos iban a poder ser salvos y se iban a salvar, pero nosotros miramos que hay textos que ahorita no los voy a estar mencionando, quizás en un video más adelante pueda hacer una grabación hablando acerca de todo este tema, pero ahorita solamente lo quiero llevar a que nos revelan las escrituras que ningún ser humano por la ley puede ser salvo y que ningún ser humano guardó la ley en todas las escrituras. No hubo ningún hombre que guardara la ley sin transgredir la ley. Eso nos da a entender que ningún hombre puede guardarse sin pecar delante de Dios. Por más que se esfuerce el ser humano, sigue siendo pecador y nunca va a poder guardar la ley delante de Dios. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, cuando nosotros leemos todos los mandamientos que la ley nos da y comenzamos a tratar de guardar la ley por nuestros propios esfuerzos, nos vamos a dar cuenta que por más que nos esforcemos, transgredimos la ley en más de una o dos o tres maneras, porque es imposible que el ser humano pueda guardar toda la ley completa, porque nos habla que son como más de 600 mandamientos que están escritos que los judíos guardaban, o sea que debían de guardar los judíos para poderse mantener limpios, pero los judíos nosotros miramos que tenían una práctica que estaban siempre sacrificando corderos para tratar de borrar, de cubrir esos pecados que habían cometido durante el año y el siguiente año seguían haciendo lo mismo, o sea que cada año estaban ellos haciendo un sacrificio por los pecados, por las transgresiones que cometían durante el año. Eso nos da a entender que por más que ellos se esforzaban, volvían a pecar, porque al siguiente año tenían que volver nuevamente a hacer el mismo sacrificio. Pero nosotros miramos que el apóstol Pablo nos dice que ningún ser humano, por la que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, entonces esto nos da a entender que la ley solamente nos enseña y nos ha tenido y nos guarda y nos enseña nuestras faltas, nuestros errores para que nosotros podamos reconocer a través de la ley. Cuando nosotros leemos todos los mandamientos de Dios, nos damos cuenta que los hemos transgredido, que no hemos guardado los mandamientos, que le hemos faltado a Dios, y eso cuando Dios comienza a revelarnos nuestras condiciones para que nos demos cuenta que somos pecadores y que necesitamos que alguien nos rescate, que alguien nos salve de esa condición a la que hemos estado viviendo. Por eso Pablo termina diciendo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces nos damos cuenta que la misma escritura nos dice cuál es la manera de que nosotros podemos ser salvos, es que nosotros tenemos que quitar la mirada de nuestro esfuerzo y debemos de dejar de seguir, de estar tratando de salvarnos por nosotros mismos y primeramente reconocer delante de Dios que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios
y reconocer que por más que nosotros nos esforcemos, no podemos vencer el pecado. Una persona por más que se esfuerce en dejar de pecar, nunca lo va a lograr, porque siempre la única manera que podemos lograr nosotros entrar en el reino de Dios es por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso nos dice que no es por obras, esto es por fe y que la fe sea puesta en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios comienza a revelarnos la condición es porque Dios nos está haciendo un llamado para que nosotros comencemos a dejar que Él nos limpie, a dejar que Él comience a trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, para que Él nos comience a ayudar a vencer todas esas cosas que por mucho tiempo nos han tenido esclavizados y atados. Oye, usted que me está escuchando, si usted es una persona que está caminando en el camino del Señor Jesucristo, yo le invito a que usted se afirme en el Señor Jesucristo y no se aparte de ese camino. Reconozca a Dios en todos sus caminos, reconozca a Dios y reconozca que Él es el único que lo puede ayudar o ayudarla a mantenerse firme en el llamado que Dios le ha hecho. Y si usted es una persona que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, hoy el Señor le está hablando por medio de su palabra y le está haciendo un llamado a que usted medite, a que usted examine su vida, cómo ha estado caminando, cómo ha sido su vida, ha estado viviendo usted, ha estado caminando en contra de los mandamientos de Dios. Usted necesita a alguien que lo ayude a salir de esa condición y ese alguien se llama Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por usted y el que le está haciendo un llamado a que usted venga y comience a caminar con él, porque él no hay otra manera de que nosotros podamos ser salvos si no es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Él, el sacrificio del Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado y que todas nuestras transgresiones que cometimos en el pasado quedan borradas y nosotros quedamos limpios de toda mancha, de toda culpa, de todo pecado, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y de ahí en adelante comenzamos a caminar con Él y comenzamos a caminar en el camino que Él nos va a ir mostrando cada día a través de su palabra, a través de las escrituras y a través también de todos aquellos siervos que Dios usa para que transmitan el mensaje y compartan las leyes que Dios ha dejado establecidas para que nosotros podamos entrar en su reino, en ese reino que va a ser un reino eterno. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente. Le doy gracias por ser parte de este canal, gracias por todas aquellas personas que se han ido adheriendo a este canal. Les doy una bienvenida, que Dios me les bendiga grandemente, que Dios prospere sus vidas, sus hogares, sus familias. Y el único propósito en este canal es de transmitir el mensaje que el Señor nos ha dejado tal y como Él lo dejó. Así lo vamos a estar transmitiendo. Solo lo único que queremos es invitarle a usted a que usted venga a los pies del Señor Jesucristo y le entregue su vida al único que murió por usted en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo, el que le ama en una manera especial. Que Dios me le bendiga grandemente. Y primeramente, Dios, nos miramos en un video más adelante. Que el Señor Jesús me le bendiga a cada uno de ustedes que están acompañándonos por este medio.